Queridos amigos, venidos en Bonora, como verás, ya estamos en casa otra vez en Buenos Aires, ya está todo caminando como se debe. Y ahí está Marcelo mostrando la calle ancha que tenemos aquí en Buenos Aires. Bueno, venidos en Bonora, como vos digo cada vez, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aljat. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 275. Ahora vamos a presentar nuestro programa de hoy, Nuestros Hermanos Pedridos. Esto es por la parte de la revista Quiero Shalaim, nuestro balabay y querido amigo Aldo Sevi y nuestra musafira Eti Goldberg. Le vamos a dar ahora la venida en Bonora a nuestro querido amigo. Aldo, ¿cómo Shalom. estás? Muy bueno, merci. Shalom a todos. Buenas tardes, buenos días. Y antes de presentar mi musafira hoy a la señora Eti Goldberg, quiero decir eh, unos cuantos verbos sobre el título de nuestro programa hoy, ¿sí? Nuestros hermanos pedridos, ¿sí? ¿Cuál es esto? Em, en los primeros años del Estado de Israel, eh, más específicamente entre 1948 y 1954, me parece, desaparecieron, Y más. eh, puede ser, sí, yo no sé, no so, sé, puede ser lo más de la gente en Israel sabe por esto, ma no soy un experto, sí, nunca investigué, ma se sabe que entre estos años, sí, la fin de los 40, el empecillo de las 50, desaparecieron de los hospitales en Israel 1053 bebés. Puede ser más, hay, eh, este número fue investigado por tres comités de investigación, ¿sí? Que elaboraron en Israel sobre este sujeto y no arribaron ninguna conclusión. Desaparecieron 1053 bebés a lo manco, ¿sí? A lo manco, puede ser más. De estos bebés es muy importante eh, eh, decir que de estos bebés casi tres cuartos, ¿sí? Entre 700 y 750 eran yemeníes, ¿sí? Bebés de hijas de nuevos arribados, ¿sí? De Olim Hadashim, nuevos inmigrantes de Yemen. Había docenas de otros países, unas docenas de norte de África,
también del Oriente, cuando del Oriente em, quiere decir Siria, Irak e Irán, ¿sí? Puede ser Egipto también. Y conocemos 50, 50, sí, 50 casos de bebés desaparecidos de Turquía y de los Balcanes. Y también dicen que hay a lo manco 30 bebés ashkenazis desaparecidos, ¿sí? De estos 1050, lo más son yemeníes y un tercio son orientales y sefaradíes. Y estos bebés eh, eh, fueron sí, traídos a los hospitales y después de unos cuantos días los parientes vinieron a tomarlos y los equipos de los hospitales les dijeron que los bebés murieron, ¿sí? Ma sin eh, cuerpo y después de años, cuando abrieron sus tumbas de unos cuantos bebés, las tumbas eran vacías, Vacías. ¿sí? Tumbas vacías. Esto parece una conspiración que hay solo en filmes americanos, ¿sí? Filmes de Hollywood, pero es una historia verdadera. ¿Verdad? Y ande están los bebés, ¿sí? Hay muchas teorías y la teoría más lo que no hay ninguna prueba, lo que la gente cree es que los bebés fueron vendidos, ¿sí? Vendidos a afuera del país, ¿sí? A lo más a la América, Sí, la teoría dice a lo a, más que es en los Estados Unidos. a gente rica en los Estados Unidos. Prueba no hay, por No, eso. no, No hay prueba. Y, no. y tres comités del Estado, el tercer comité era un comité estatal, sí, comité que el gobierno em, estableció eh, para topar la verdad, no pudo topar la verdad y que había que la gente que SOSDE estaban, sí, la gente que sabían la verdad, los doctores, las Enfermeras. enfermeras, sí, eh, no cooperaron lo que sé yo que en la comité del Cabo que había una enfermera solo que ya tenía más de 80 o 90 años, Que contó. contó, después,
se arrepintió, ¿sí? Se arrepintió de las cosas que contó, ma Eti va a explicar esto mucho mejor que mí, que ella, que su familia experienció esta tragedia, ma antes de contarnos sobre esta tragedia grande y cuál lo afectó, sí, después de muchos años, quiero que hables un poco por ti, ¿sí? Goldberg, me parece, no es tu... No es la alcunia mía, Sí, no no. es la alcunia. ¿Cuál es tu La alcunia? alcunia mía es Levi. Mi Levi. padre y mi madre vinieron de la Turquía, mi padre es nacido de Izmir y mi madre es nacida de Urla, que es al lado de Izmir. Se conocieron en Izmir en un balo y subieron a Israel en el 1949. Se casaron aquí en Israel. Venimos a morar en una ciudad muy chica que se llama Yahud, hoy es ciudad más grande. Era lugar chico con muchas familias que vinieron de la Turquía, vinieron a morar en Judía. Era un lugar muy alegre. Yo nací en una casa árabe, que había 4 casas allá, y un cortillo muy grande, y siempre había fiestas allá, todo modo de fiestas que podía ser. Cada cosa lo hacían fiesta grande en el cortillo nuestro. Y os va a contar por mis hermanos. ¿Tú sos Eh, la chica, la hija chica? La Yo hija... sé la chica, sí. El primer nació en 1950, el segundo nació en 1952, el tercer nació en 1954 y yo soy la chica 1960, la bebé. Vine después de 3 hijos, alegría grande y fiesta grande me parece que hicieron. Mi madre lo parió al primer hijo. Mi madre se llamaba Sara, mi padre se llamaba Shabtai, Sabetai, y mi madre la llamaban Sarina. Sarina y Sabetai Levi. En el 1950 mi madre parió el primer hijo, nacido, me parece, si no me hierro, en un Bet Holim que se llama Tel HaShomer. El nombre del hospital, te lo shumel. El nombre del hospital es Tel HaShomer, sí. En estos años no sabían hablar en ivrit, ni mi padre ni mi madre. Mi padre hablaba un poco, mi madre no hablaba en ivrit nada. Nació, nació en el Bet Holim en, eh, en el mes, en Juli, en July. Y mi madre, después que lo parió a mi hermano, el grande, a Jaime, lo trajeron ante mi madre, que lo vega, lo tomó, le abrió las fachas, lo miró que está muy bien, después le dio a comer, le dio teta, como se dice, y lo amimó un poco, los entregó el cuerpo entero para saber si hay todo, y mi padre con ella, y después vino una enfermera, lo tomó al bebé y se fue. En aquellos tiempos, las madres no tomaban los bebés y se iban con las enfermeras a las camaretas.
En este modo, no sé las horas que lo parió, sí, en este modo, al día de a mañana, cuando de mañana lo esperó mi madre que lo traigan al bebé para darle teta, esperó y no lo trajeron al bebé. Cuando vino mi padre le dijo, va, mira, ¿de qué no lo están trayendo al bebé? Y mi padre fue, empezó con las manos y un poco a hablar. Vino parece un doctor y le dijo, en עברית, le dijo, התינוק מת. Que quiere decir que el bebé se murió. Y mi padre no se creyó. ¿Cómo puede ser? Solo ayer la noche lo tomamos el bebé, estaba muy bueno, estaba sano, comió, lloró. ¿Cómo puede ser que está muerto? No pudo hablar en עברית, no supo hablar. Llené con los lloros de él y un poco con gritos. Vino en turno y le dijo, התינוק מת. Quiere decir que el bebé se murió. Tenía un tío también y él moraba en Judía, Yosef, el hermano de mi padre, vino al hospital, él sabía un poco más עברית, vino ante mi padre y ellos en juntos se fueron a buscar cómo puede ser, התינוק מת, y después de 2 días o 3 días, después que gritaron y oraron y demandaron, y si está muerto, le dijo mi padre al doctor, si está muerto, amóstrame, dame un papel, amóstrame cuál lo hay. Después de 2 días, lo trajeron, vino una enfermera, les trajo el bebé estaba enfachado de los pies a la cabeza, y no sabían de qué está encima, enfachado de los pies a la cabeza. Mi madre le quitó las fachas. Mi madre le quitó las fachas, lo miró bueno el cuerpo y vio que en la espalda tenía como operación de una parte a la otra de la espalda, había una cortadura. La espalda entera se la cortaron. Como no podían hablar y no sabían cómo les van a dar a explicar cuál le hicieron al bebé. Mi madre y mi padre hablaron, tomaron al bebé y decidieron de irse del hospital para que no venga en turno que se lo lleve al bebé. Y se lo llevaron a casa. Y al mazal negro de ellos, en 1950, el año que nació mi hermano, había una epidemia que se llamaba polio. Esta epidemia vino en los huesos de y él, el misquén de mi hermano, איך אומרים נפגע, el misquén de mi hermano, y él tomó esta epidemia. Se apegó, sí, se apegó y él de esta epidemia, y empezaron a ver cuál lo van a hacer. Ama esta vez, cuando se fueron a los doctores, no lo dejaron de la mano, no lo dejaron en ningún lugar. Y en Sina fue toda la vida, y como eran mancebos, en 1952 les nació un hijo, lo llamaron Yitzhak. Y Yitzhakito, como lo llamaba mi padre siempre, era un bebé muy bueno, era un bebé muy sano. Un día cuando era de 1 año y unos cuantos meses, el bebé estaba malo. Y se lo llevaron al Bet Jolim, se lo llevaron, en aquellos tiempos no había Kupat Jolim, me parece, no sé, se lo llevaron al Bet Jolim. Esta vez se lo llevaron, ¿cuál lo? Al hospital, Bet Sí, Jolim. se lo llevaron al hospital. Todos saben cuál es. Sí, se lo llevaron al hospital.
Esta vez se lo llevaron a un hospital en una ciudad que se llama Petah Tikva y que se llama, el hospital se llama Asharon. Y en él lo tomaron al bebé que estaba llorando, que estaba gritando, se lo dieron al doctor. Y en estos tiempos no era usado tomar el bebé y entrar con el bebé al doctor, que los doctores eran una cosa que no se podía ni hablar ni entender nada. Y se lo dieron al doctor, al bebé, y él entró a una camareta y mi padre y mi madre sentados afuera esperando que les digan cuál tiene el bebé. Esperaron una hora, dos, tres, y empezaron a dar las puertas a saber cuál es que no lo trajeron, que no les dieron no les dieron ningún haber, no les dijeron nada. Y mi padre con mi madre empezaron a dar las puertas a saber cuál hay, de qué no lo trajeron al bebé. Y el escenario llené fue que vino un doctor y le dijo a mi padre, התינוק מת, el bebé se murió. Esta vez era un poco más difícil sentir estas palabras. Y mi padre empezó a gritar y les dijo, si el bebé murió, dámelo, lo quiero enterrar. Tenía un año me parece un año y medio, no sé exactamente cuánto tenía. Y mi padre dijo, si se murió, dámelo, lo quiero enterrar, quiero saber, dime de qué. Le dijo, no, no te lo puedo dar porque lo tomamos nosotros y nosotros lo vamos a enterrar. Como somos de Dios y no puede ser este modo, que le tomar el cuerpo del bebé y tomarlo para enterrarlo. Dijo mi padre, si no quieres dármelo, solo quiero verlo. Quiero ver que se murió, dame ver el cuerpo. Y así pasaron estas horas malas y esta vez el bebé no se lo trajeron y dijeron, התינוק מת, no hay tinok, lloros, gritos, como no sé la historia entera, lo que sé es de este modo lo que sentí siempre en casa. Mi padre se la llevó a mi madre a casa, lloros, gritos, llené, que se lo tomaron al bebé y no lo trajeron a casa y no pueden topar. Se fue mi padre, entró una vez al hospital a demandar los papeles, quiero ver dónde están los papeles. Y no había ninguna cosa más de decirles que el bebé se murió. No hay bebé, lo metieron, dijeron que es en Kever Achim, no sé cómo decir, que es una tumba con muchos bebés juntos. Y Ancina vivieron con un hijico que le hicieron un experimento en la espalda y que tenía la epidemia del polio y con saber que tenían en un hijo y no se lo dieron atrás y no lo vieron, no lo enterraron, no había nada. Al corto vos va a contar que después de 19 años vino una letra a casa, letra que era del ביטוח לאומי, que no lo sé decir en español. Seguridad Social. Seguridad Social, sí. Vino una letra con el nombre de mi hermano, con el ניפוז, איך אומרים? תעודת זהות. Sí, Con, número vino de una, identidad. sí, vino una letra al nombre de Yitzhak Levi. No sé cuál lo había en la letra, no sé cuál lo había exactamente arriento de la letra, cuál lo dijeron. Esto me lo contó, tengo una sobrina, Sara, que con ella hablo mucho el ladino. Y mi padre tomó esta letra y tenía una esperanza que puede ser, está vivo, que puede ser, lo metieron en... mi padre nunca se creyó que el bebé se murió. Nunca creyó que este bebé se murió, porque no ha habido
ni papeles, ni el cuerpo, ni nada, ni ande lo enterraron. Y se fue Esto, con este... ¿Mm? esta cosa de tomar papel después de 17 o 18 o 19 19 años, sí, años, esto contan casi todos los que sí, sus bebés fueron pedridos, sí, porque los nacidos. llamaron a las Kerlik. Sí, los llamaron a las Kerlik. Esto es una prueba que el hospital no dio haber a ningunos y no registró ninguna muerte. ¿Sí? Sí, Esta es la cosa. sí. Eh, כמובן, o no sé cómo se dice, que mi padre se fue de un lugar al otro, תגיד לי עוד פעם, ביטוח לאומי, Eh, seguridad Seguridad social, social, sí. sí, seguridad social, se fue al gobierno, se fue a muchos lugares para buscar, para saber si hay letra, si lo llamaron, puede ser está vivo, no puede ser que uno que se murió, uno que lo enterraron, uno que dijeron que no está vivo, no puede ser que tomen una letra y que no sepan. Y lo que le dijeron es, זה טעות, que es un hierro que hicieron, que le mandaron la letra y el bebé no está vivo. Os puedo contar que mi madre no habló mucho de esto, mi madre estaba ocupada siempre de mi hermano el grande, que vino con esta operación que le hicieron, con איך אומרים, ניסוי, experimento, Experimento. sí. Y siempre caminaba de un hospital al otro y trató de hacer todo para que pueda caminar y no pudo caminar. Mi padre siempre hablaba por esto, siempre, cada vez lloraba que tenía un hijo, que le dijeron que se murió y que no cree que se murió. Y me parece que hasta al cabo día que pudo hablar mi padre y cuando estaba unos días antes que se murió, estaba con él en el hospital y me dijo mi padre antes que se murió, mamás, 2, 3 días antes que se murió, me dijo, me quiero mucho que algún día se tope mi Itzhakito, así lo llamaba, y que si puede ser que lo busques tú. כמובן que yo no tengo no tenía ninguna no pude saber dónde lo va a buscar y dónde lo va a topar. No tenía muchos detalles para saber dónde lo tomaron y cómo lo tomaron. Y quedamos con este deseo para saber, y puede ser, yo creo que Enda está vivo. Si está vivo tiene 74 años, ese modo de cosa. Y quedamos con el deseo. El uno lo trajeron atrás y al segundo no. No. Esto es la historia de mis 2 hermanos pedridos. Y hay una otra cosa con tu hermano grande. ¿Cuál lo afectó después de años? ¿Sí? El Después de estado muchos años, Medinat Israel les pagó pagas a todos los bebés que que les hizo operaciones, עוד פעם, ניסוי. experimento. Sí, No se sabe lo que hicieron y cuál lo afectó. no, ¿No? no se sabe. Solo sabemos que tenía una cortadura en la espalda de una parte a la otra y
Y no Y es, dijeron mucho, no dijeron mucho, no dijeron mucho de esta experimento. Solo dijeron una cosa como, les pagó Parás, esto sí, les mandó Parás a esta gente que sufrieron la vida entera. Y esto fue les tapó la boca con Parás. después de cuántos años era el Eh, pagamiento. Me parece de ahora que era antes, él tenía, me parece, 60 años. Sí, Este modo de después de 60 años después que después de, nació. sí, 60 años después, el Estado pagó Parás. Les pagó para sí. A mucha gente les pagó para sí. Y Conocí más gente, conocí ¿sabes más a gente. cuánta gente? Yo no sé a cuántas exactamente, más sé que pagó a mucha gente. Conocí entre una manceba que era más o menos una amiga de mi hermano, que se conocían siempre en los hospitales, que tenían siempre los exámenes, que siempre se topaban en los hospitales y a ella lo mismo se lo hicieron. No era de la Turquía, ni de Temán, pero me parece que la gente que vinieron y no sabían hablar en ivrit, era más colay de tomarles los bebés. Sí. Era colay porque no tenían el poder ni saber ni hacer alguna cosa. Sí, esto es por seguro que tomaron los bebés Sí, de sí, los Olim Hadashim, de sí, los que vinieron ahora y que no sabían hebreo, no sabían cómo hablar con las autoridades, y lo más era de los yemeníes sí. que puede Tenían ser, muchos hijos, los pues, timinis tenían muchos hijos sí, y hijas. tenían Y muchos no, hijos. y te quiero atacar que no era solo en los hospitales, que a los temenis yamanim, que vivían en muchas ciudades, venían las enfermeras a las casas para ver si están todos sanos y este modo de cosa. Y encima les tomaban un hijo, dos a las hijas, tomaban más de un hijo de los temenis. Y el número que dijiste tú, que era 1050 criaturas, me parece que no es verdad. No puede Sí, ser. este número es solo el número que era investigado por las Autoridades. sí, por los comités que habían. Pues yo no sé. Los comités dijeron que hay 1053 casos, Sí. puede ser habían más. Los secretos eran más de la verdad. Todos Sí, lo escondían, todos los hacían. Antes, me parece que antes, no muchos años, eh, ya hay unos archivos, archionim, sí, con muchos secretos del país. Y dicen que allá se podía topar. Eh, Me parece que era antes de 5 años, lo cerraron, 5 o 6 años me parece, si no me estoy errando. Este archivo lo cerraron y para 30 años más, que no se puede abrir y no se puede saber lo que hay adentro, los papeles que hay adentro de este archivo. sí, ma- Esto ma- es, la- sí, es claro que el Estado no quiere que la que verdad, sepan. sí, que salga la verdad. Puede ser eh, cale, eh, esperar 50 años más. Sí, Ma, si ma, quisimos ma, dar el Dios la ma- vida, me sí, parece, ma,
y no es solo, la cosa es que la gente que puede ser, estarían en secaná de entrar a los presos, sí, ya no están, se murieron, Sí, sí. אבל Ma- no sé ma- de qué ma- no lo cerraron el archivo, de qué no lo abren me estas, parece que están, eh, que se espantan de un, no sé, se espantan, ¿sí? Se espantan de un... me parece que más del espanto y hay vergüenza muy grande para saber que sí, en este país que los judíos pasaron muchas cosas en sus vidas, en sus ciudades, los polaníes en la Alemania y este modo de cosas, y después cuando vinieron aquí a Eretz Israel, al país de Israel, para ser más seguros, y eso es lo que hicieron en Medinat Israel, me parece que es vergüenza muy grande. sí, ya es, as- as- y, y lo que quiero decir es que yo hasta que me hice, digamos, activista, ¿sí? En el mundo de ladino, ni sabía Ni que, tenías la idea que pasó en sí, los... sí. No, 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 sabía la cosa que todos saben por los hijos, por los bebés de los yemeníes, ma no sabía que אל en תחברי את este הסוללה. pavzo hay 50 bebés de los latinohablantes, ¿sí? תגידי לאמא. De Turquía y de los Balcanes. Sí, Y esto empecé a saberlo de historias como la historia de Eti, de gente que, sí, que empecemos a conversar y empecé a, sentir sí, estas historias de unos cuantos, unas cuantas personas. Eti no es la sola. Eti es una tragedia grande que afectó a dos de sus hermanos, tragedias diferentes, ma, ma es una cosa que Cale que me que parece conte. que sí, una cosa que todos que lo sepan, ¿sí? Sí, Y esto afectó y esto afectó más a los temaníes, no, yo pienso, no solo porque tenían más criaturas, los taimaníes eran la población más flaca de Israel, sí, ¿sí? Si los sí, Olim Hadashim eran desfuerzados, ¿sí? sí, Los temaníes eran lo más desfuerzados, ¿sí? Lo más probes, lo sí. más no educados, ¿sí? Y era mucho más fácil de tomar de ellos que Los bebés. sí, que de otros grupos. Sí. Y me parece espero, sí, que un Algún día día. que, que, que sepamos la No verdad. sé, no sé si yo va a llegar a este día
y me parece, mis hijos, tengo dos, sí, ni mi hijo ni mi hija, no sé, ellos saben, saben la historia, saben lo que pasó en mi familia, pero no sé si van a buscar, o puede ser que sí, no sé, que es la historia de la familia de mí, y espero que si va a haber alguna cosa, eh, que ellos lo sepan. No sé cuál me va a ayudar a mí ni a mi padre. A Mayene Kale que la gente lo sepan, que pasaron este modo de cosas en nuestro país. Ya vos dije que era vergüenza grande, ainda me parece que es vergüenza grande, aunque lo escondieron y no sabemos, más no sabemos de lo que sabemos. אבל buscaro decir que yo me engrandecí en una casa, en una familia, aunque tuvieron estas cosas tristes, era casa con mucha alegría, y mi madre era una mujer muy buena. Les traía a mi madre en estos tiempos, cuando vinieron mucha gente de Germania y de Polonia, las mujeres que pasaron el Holocaust, la Shoah, no podían dar tetas a los bebés y mi madre le traían los bebés para que ella les dé a comer, que ella les dé teta, y este modo era mujer muy buena y no se envengó ni en la gente o dijo a mí me robaron los bebés, yo no los va a ayudar. Eh, esto es más o menos la historia. Sí, y para escapar en un sujeto un poco más optimista, Sí, puede ser, contamos un poco, un poquito de Yahud, de tu chiquez y sí, cómo me dijiste que allá afilú los temanim, los yemeníes hablaban en judeo sí, español, sí, ¿sí? sí. Sí, eh, sí, esto era una cosa muy grande porque toda la gente en Judía hablaban en español. Aún este día, cuando mis amigos de chiques, afilo los que no son turcanos, hablamos un poco en español y la gente allá, ande me mandaba mi madre. Por ejemplo, si me llevaba al קופת חולים, el doctor que se llamaba doctor Foyer, él hablaba con mi madre en español y andemos fuimos, todos hablaron en español, los teminis, los idishlis, lejlis, ¿sí? Sí, Los teminis, los lejlis, los marrocanos, todos hablaban un poco de ladino. Era una cosa muy grande. Era una cosa muy, había mucha alegría, eh, este modo de cosas, sí. y quiero deciros también que Eti es una eh, guadrarera de nuestra cocina, ¿sí? Sí, Ella sabe hacer todos los bollos y las las comidas de los sopas, torcanos, sí, todas las comidas y también eh, sí, Gosti metió a gustar y lo hace muy bueno. con mucho gusto, Y también Mambesí, una comida que no conocía, parece que es una comida de Izmir, sí, en Estambul no conocíamos, la saludosa.
¿sí? La saludosa, sí. Sí, No sé qué cantidad de salud hay en esta saludosa que es frita arriento del Alzete, aún así se llama saludosas, que no sé, es, es como un, no sé si tenés visitado Nápoli, ¿sí? En Italia. Nápoli es una ciudad que tiene una especialité de Nápoli que es pizza frita. Eh, pizza frita, sí, y toman la pizza y y la duflan, la doblan en dos, ¿sí? Y la fríen. sí, Y esto es muy, muy sabroso, ma no, no saludosos del todo, ¿sí? no, Y la saludosa de Izmir parece como un lahmacun que sí, tomaron y lo doblaron y lo frieron, sí, ¿sí? con un poquito de Alzete, un bocal, dos, no más. Y Sí, lo hacemos también, se puede hacer con carne y cebolla y perejil arriento, y lo como hacemos también lahmacun, ¿sí? con quesos, Sí. Y no esto mucho es más. alzete. Mi madre decía, no, eché un poquitico un bocalico de alzete y arriento, lo que no metemos ahora. Sí, me parece que eh, eh, podemos pasar a demandas, si hay demandas de... Sí, qué triste esta historia, ¿verdad? Muy bueno que demandates a Eti de contarnos otra cosa para escapar con menos angustia, porque es Sí, una historia muy, muy triste. Claro, me parece que profitaron, como decías vosotros, de los inmigrantes nuevos que no sabían la lengua ni los trámites y que puede ser estaban aminguados en su coraje, ¿no? sí, Por no, en un lugar nuevo y todo esto. Y ellos, Y aceptaron la autoridad, ¿sí? y sí, esto, claro, Sin cuestionarla. sí. A lo sí. más, no, porque Sí. no podían hablar. Sí, llama la atención tanta cantidad. Estaba meldando algunos artículos sobre este sujeto. Algunos piensan que son como 5.000 hijicos que se tomaron. Entre 1.000 y 5.000. Bueno, Sí, como no se solo sabe, cuatro no, mil de chicos pedridos, no es mucho, ¿sí? claro, A no, mí no me es. parece que es mucho más, ama, como no Los, sé exactamente el número, no lo voy a los decir, casos reportados son ¿sí? Claro, 1053, sí. no, no sabemos cuánto. No hay cantidad de esto. Sí. Interesante de que hay un artículo de Time of Israel que dice que por el ADN que toparon, algunos se toparon entre hermanos. Sí, antes unos cuantos meses toparon a una mujer que era pedrida y sí, la familia que les dio el DNA y encima la toparon, sí. Y se encontraron con los hijos, ¿sí? Con los hijos, sí, sí. Bueno, esto hay que hacer más y también hay que tener el más al que alguno de aquella familia tenga el ADN al lugar donde te vas a hacer tú el ADN. Sí. Porque si no, no es colay de topar. Tenemos aquí el Mazal que está con vosotros, Maor Malul, Mao, que vuestro querido amigo. tiene un mensaje interesante. Si quieres, hablamos 5 puntísicos, Maor, porque dice, Eti, yo laboré en MyHeritage donde hacen pruebas de ADN y toparon 3 hijos de Teimanim pedridos. Aquí lo tenemos a Mar, venido en Bonora. Qué interesante esto que estás escribiendo aquí. Saludes. Sí, primeramente, no sé si tienen conocimiento. MyHeritage es una compañía israeliana de pruebas de ADN y genealogía. Y una de las cosas que el CEO quería hacer, siempre quiere hacer esto
cosas pro bono para ayudar a la sociedad del país. Y un día, yo me acuerdo, esto principió en 2017. Bibi Netanyahu llegó al escritorio de MyHeritage. El más buen amigo de Aldo, ¿sí? Después de esto, el CEO nos contó que Bibi le dijo, topen a lo manco uno, a lo manco Sí. un Ben Adam, queremos topar. Y hicimos muchas pruebas, hicieron reclames en jornales y esto. Y yo me acuerdo de uno que conocí de la familia Cantor. Él era de estos yemeníes que no son de piel oscura, ama Ujú. un poco blancos, que Son blancos. Los de כן, puede decir que Aden. son עדנים. Sí, los de Aden, ¿no? sí. Bueno, yo lo topé en el ascensor y hacía la prueba para él, tomé la muestra. 1, 2, 3 meses después, llegaron cinco mujeres religiosas todas. Y él dije, de mí para mí, ¿de dónde conozco a estas mujeres? Las conozco, la facha era la misma. Ama no pensé que eran hermanas de él. Y sí, ¿Sí? efectivamente eran hermanos. Ellos decidieron no hacer nada público, ningún evento público, por lo que afectó es muy, muy pesado Sí, emocionalmente. Ama, ¿cómo principió todo esto? Él nació en Afula. Ama, él fue adoptado por una familia de lejalis sobrevivientes de la Shoah. sí. Y ellos recibieron muchas paradas de Austria, creo, y no pudieron hacer ellos por las cosas que les hicieron en los campos. Y querían un niño. Ellos llegaron a un hospital en Haifa y hablan con el doctor y le dicen, queremos un niño. Yo les puedo topar un niño, la lista de espera para adoptar Sí. sí, ama, ok, queremos un niño ahora. ¿Cuántas paras tenés? Eh, ¿Tenían paras? Tenían paras, ellos recibieron paras que tenían unas casas, algo en Austria y les tornaron las paras. Ah, ok. El doctor les dice, bueno, dame una semana, 2 semanas y vas a tener el hijo. Ok, ama, el hijo es árabe o es judío. No, 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 es judío. Ok, bueno. Llegó esta manceba yemení de 16 años, muy, muy chica, que no hablaba ningún virrico de hebreo. Tiene el hijo y le dicen esto. La misma cosa, le dicen a Tinokmet. Él no Ujú. entendió, ella firmó un papel, asignó Sí. que el niño murió. Le Sí. entregan el Era niño. la palabra más famosa, Tinoch met. Sí. Él creció, él nos contó después que él miraba que no topaba parecido con ninguna foto de la familia de él, de los padres. Además decía, no, puede ser algún tío que murió en la Shoah, no toparon fotos, no toparon fotos, qué Sí. sé yo. Pasan los años, los padres mueren. Después de los padres se mostraron la buena vida. Buscó las cosas de los padres y topó otro documento de nacimiento que decía Tenía dos Afula. documentos. Tenía uno, el oficial, que Sí, y decía topó en Haifa, uno. el otro no decía Afula. Ua, Ahí él intentó buscar, ama no consiguió, no querían dar a mostrar los documentos el registros del hospital sí. para él, ninguna cosa. Ama él ya tenía ya sabía que no era hijo biológico de los padres. Y bueno, se topó la hermana, se topó las 5 hermanas. ¿Sí? Sí. Wow. ¿En Entonces, como Israel las hijo, topó? hasta poco la muestra de nosotros, que nosotros hacemos la muestra a él y a las hermanas. Wow. Sí. Y cuando Maor, miras la salud de todos, Maor, las hermanas ya tenían muestra o las hermanas estaban buscando un hermano. las hermanas estaban buscando de que la madre decía, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Yo Y Ah, eso siento lo que mi dijo hijo mi está vivo. padre hasta el día del cabo, dijo siempre, mi hijo no está muerto, este hijo no se murió,
porque tenía el experimento, el ניסיון, de la primera vez que lo tomaron al bebé y después lo trajeron atrás porque hicieron muchos gritos y no sé cuál lo hicieron en el hospital y se lo dieron atrás al chico. Y por modo de esto no pudo creerse que el tunillo de él no está vivo. Sí. Claro. No quiso creerse. Por este Porque modo me creo. como vos decía, hay que tener también el mazal o Sí, que la familia esté buscando un hijico, puede ser años después, no importa, o que de casualidad tengan la muestra en MyHeritage. O Sí. porque si no es esto, bueno, nosotros con Marcelo tenemos buen amigo en MyHeritage y por medio de él hemos ido eh, la muestra y Daniel. me vienen cada vez primo quinto, primo séptimo, este modo de cosas, ama. No sé, nunca me vino un hermano. Sí, es tener el mazal de que alguno de la familia del hermano puede ser un hijo, puede ser un nieto, que la gente más manceba se está haciendo mucho Se estas está pruebas haciendo mucho, sí, sí. de ADN y topar la tama, la la tama coincidencia. בדיוק. Bueno, Puede ser lo hago yo. verdaderamente, Eti, dos hijos de este modo para la familia es una cosa muy pesada, ¿no? Sí, Una tristeza muy, muy grande a tu madre que pudo pasar por ello y mismo esto continuó la vida y esto es una cosa que siempre me da admiración. ¿Cómo se puede uno recuperar de una cosa ansina y continuar? Bueno, mismo también los que estuvieron en los campos, ¿cómo uno puede continuar? ¿Cómo es la natura de la persona, de la ¿no? persona, sí. Esto es increíble. Aldo, merci mucho por traernos esta historia. Verdaderamente yo no la conocía. Maor, merci mucho por estar aquí y por hablarnos de esto. Puede ser, hacemos más público. ¿Verdad que seguro que hay muchas historias que no quisieron contar a ningunos? Sería interesante, Eti, si pudiéramos hacer un artículo con tu historia y publicar esto, si quieres escribirnos o Si me ayuda Aldo, lo puedo hacer. si te ayuda Aldo, te podemos ayudar y muchos, lo que tú vas a querer. El maestro grande de mí es Aldo. Aldo, a ver si podemos hacer un artículo que puede ser otros están buscando. Aquí en Argentina también aconteció una cosa semejante con muchos hijos al tiempo Sí, de la dictadura sí, militar. Las mujeres que eran aferradas y metidas en prisión, algunas ya estaban preñadas de antes y estos hijos no se los dieron. Los pensamos que los vendieron o dieron a otros, o por paraz o por amistad. Y se toparon unos cuantos de ellos porque las madres y las abuelas se metieron en esto de buscar ADN y demandar a todos que piensan que tienen una duda de que no son hijos de aquellas familias donde crecieron, se hicieran una prueba o donaran su ADN para ver. Y se toparon unos cuantos. Yo no tengo en la cabeza el número, ama, me parece que son como cienes que ujú, se toparon ya. Y que crecieron en otras familias también fueron quitados de sus madres. Una cosa muy, muy negra que tenemos que contar, no solo de Israel, de aquí, y me parece que de hay otros lugares que también eh, Hay otros lugares, sí. Ancina creo yo. Yo Es, creo que es Ancina. Irlanda es famosa puede ser también. y también antes de unos cuantos días me di que una cosa
semejante afectó también en el Reinado Unido, ¿sí? En Mm, Inglaterra. sí, esto es como una cosa Seguro también negra en de los México. humanos. Y hay una cosa que hay diferencia entre la gente que se roban los bebés para venderlos por paras y entre el país que lo hizo con saber que lo hicieron o para tomar paras o para ayudar a la gente que vinieron del Holocausto, Sí, la claro, es Shoah. diferente y también es diferente. Lo más probable que afito hay en Israel es que, o particulares que se organizaron para hacer esto, no fue una cosa oficial. Sí, Aquí fue una cosa del gobierno, ¿no? Sí, Esto es diferente. según lo que contó Maor, tomaron paras del por Ku Klux seguro. que yo, ¿Seguro? Sí, por algo, Seguro, seguro. esto fue un negocio que se sí, hicieron. no se sabe si los responsables eran solo digamos, los doctores y las enfermeras, Me parece que o era el puede ser, gobierno. no, no sé, esto no se puede saber si el gobierno era, eh, si tomó parte en esto, no sé. La gente Por seguro, Aldo. Por seguro. esto no sé, No, no sé, no sabemos. lo que es seguro es que doctores, enfermeras y por seguro eh, la dirección direcciones, directores de los De los hospitales, hospitales este modo de cosas. eran todos tomaron parte. Arranjados entre ellos, Sí, seguro, seguro. Si no, alguno podía haber hablado, un otro doctor que no estaba en esto podía haber hablado. Seguro que se sabía dentro de este no, ambiente. me parece no sé si ahora es Ancina, al tiempo los doctores no hablaban Mm, Uno, afiló si no eran, si no tomaban parte, era una cosa colegial, sí, sí, de no lavar el no lavado hablar del sucio. otro Sí, doctor, ni bueno ni sí, malo. sí. sí, Sí. sí. Bueno, vamos a meldar un poco de mensajes para escapar. Le vamos a dar la palabra a Zamir y vamos a ver cuál nos dicen. Hay muchos mensajes muy interesantes. Te sentimos. ¿Me sentís? Sí. Bueno, el primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice, buenos días y buena semana a todos, saberes buenos que tengamos, qué Amén. placer ver a Aldo y a Eti, gracias Lili y Marcelo por vuestro maravilloso encuentro y todo vuestro labor por vuestra lengua, abultados en buena hora y de vuestra casa que no manquéis. Amén. Bully dice, saludos de Netanya, queridos amigos. Gloria Asher dice, qué bueno que tornates sanos y recios a casa, Lili y Marcelo, me mancates. Merci mucho. Levana Galanti dice, buenas tardes, buena semana, bienvenidos, saludos de Joven Israel. René Jakobovich dice, Shalom a todos de Haifa en Israel. Me parece que criaturas desaparecieron no solo en hospitales, sino también en casas de huérfanos. Ahí puede Ah, ser, claro. A mamás Miriam dice, grandes, no bebés, no, seguro. Miriam, tengo comentado sobre este sujeto que es terrible, muy triste. Rachel Amado Bornik dice, mi tía y su familia vinieron a Yehud, moraron ahí más de 20 años hasta que mercaron un apartamento en Tel Aviv. Jay Cohenack dice, yo había meldado muchos años antes que diversas sectas jaredíes llevaron a criaturas y familias yemeníes a los Estados Unidos y los convirtieron al estilo de vida jaredí. Estas criaturas y familias perdieron sus costumbres, se trocaron sus vestimientos a todo preto, etc. Mm, Nissim Ashkenazi dice,
es sujeto muy triste sin que salió la verdad. Ainda hoy hay personas que no saben quién son sus parientes, muy trágico, sin solución. Abrazos de Nissim Ashkenazi. Dice Rachel Amado Bornik, este modo parió a mi hijo en el hospital Bielenson en 1963, mas gracias al Dios me lo trajeron al día. Claro, esto como contaba el empecillo Eti, es que ahora el hijico viene a la camareta en junto con la Con madre. la mamá. Ama antes estaban como vemos en los filmes más viejos, estas camaretas donde está lleno de cunicas, estaban todos ahí en este modo de parte y las mamás estaban solas en la camareta, no tenían, lo traían para tomar la teta y lo llevaban otra vez. Ahora no los dejamos. Gloria Asher dice, qué vergüenza, qué pecado, no lo estoy creyendo. No lo quiero decir ni pensar, mamá, cuadra lo que hicieron los nazis. Después tenemos el mensaje de Maor Malul, que ya hablamos de él, el mensajico. Luego dice Miriam, Songs of the Brokenhearted es una novela que habla de esto. Brokenhearted. Después un atadillo de Haaretz que dice, esto afitó cerca, andemos, morábamos en New York, dice Jay Cohenak. Bueno, porque decíamos que afitó en otras partes también, ¿no? Este modo de cosa, terrible. Dice Roger Amado Boring, mi tía Matilda Yosef, tío Pepo, primos Esther y Isidor vivieron en Yehud. Puede ser los conocieron. Díseme otra vez la alcunia. Y Yosef, dice Matilda Yosef, tío Pepo, primos Esther y Isidor. La alculia es Amado. 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 Puede ser. Em, yo no vivo no sé, no me acuerdo este modo de alcunia. Dice Miguel, Madame Eti y su marido es turcano, habla español, sus hijos No, hablan la lengua. Ya no. vimos que por la alcunia que usa Eti La no alcunia no es es la el alcunia. marido turcano de Ande. No, no es turcano. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro, aunque sobre un sujeto tan triste. Ma esperaremos que se va a topar tu hermanico Eti con el nombre del Dios. Hermanico. Dice Silvia Al-Hadef, shalom a todos, muchas gracias por este interesante y hermoso encuentro. Luego tenemos un mensaje de Facebook y YouTube de Sherry Sweat que dice, semana de buena y clara, no sabía que afitó estos causas, qué triste, muy interesante, en bueno que estés. Después, merci mucho amor, dice Rachel Amado Bornik. Dice Marcelo, ver el film que ganó el Oscar, la historia oficial, me pensó que esto es lo de Argentina, ¿no? Sí, esto sobre el caso de Argentina. Sí. Ah. Dice Maor que en Chile también topamos un mabul de ellos. Mm. Y a los indígenas en Canadá y otros lugares, dice Miriam. Después un mensaje de Facebook y YouTube de Aida que dice Shalom de Zaragoza. Excelente programa, me impresionó mucho la historia de Yemen. Hace muy buena labor My Heritage. Y dice Rachel Amado Bornik, ¿todas las criaturas eran del mismo hospital? Esta No, es la demanda de cabo. ¿Eran del mismo hospital? No, no. eran de diferentes Sí, hospitales. diferentes hospitales, sí. Bueno, como siempre decimos, este lugar es para que conozcamos, para que hablemos nuestra lengua y tengamos un lugar donde practicarla, sentirla y usarla como en casa. Ama también para conocer muchas historias y sujetos que de otra manera puede ser muchos de los que vienen a ver los programas no sentirían nunca. Ansina que merci mucho Aldo por escoger a Eti y a Gracias. Eti por ser Merci tan amable mucho. de partajar la historia de su familia y inshallah Que algún día puedas se topar tope. algún día. Algún- Hijos, nietos, no importa, por lo Sí, menos cerrar, como se dice, cerrar el círculo, ¿no? Y sí. que otra vez estén toda la familia. A todos vos regraciamos, nos vamos a partajar como siempre nuestro ecrán para contarvos
lo que va a venir la semana en viniendo. Zamirico, estás en mute. Oh, espera. ¿Ya me sentís? Sí, ahora sí. Bueno, en el Jardín Vinien tenemos, aquí estamos, de sujeto de Tetuán a Gallipoli. De Balabaya tenemos a Jenny Lanuri y de Musafira a Mercedes Benesra. Esto es en el Jardín Vinien y aquí tenéis las horas. Para meldar artículos y haberes y conocer la actividad sefaradí de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Had, puedes visitar la página de esefarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail, puedes enregistrar voz de baldes en el atadillo que tenéis en el ecrán. Y para recibir mensajes por WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más otros fílmicos, podéis entrar a nuestro canal de youtube.com/sfarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com/encuentros. Merci mucho a todos los que siempre nos das vuestra colaboración, que esto nos ayuda muy mucho. Y merci por los que nos van a dar sus colaboraciones ahora, de que ya tenemos más menester de ellas. También nos ayuda muy mucho si colaboras haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci, Samir. Y como dije al empecillo, crecieron un poco los costes de los programas para salir por la internet, así que a todos que puedan dar cualquier colaboración está buena y esto nos ayudará porque ya sabes que todo esto es de baldes y todos somos voluntarios aquí, así que como dice Samir, graciamos a todos los que nos dan su ayuda cada semana y cada mes. Además, si queréis de vez en cuando, o más que de vez en cuando, darnos una chica ayuda o grande, también la aceptamos. Esto nos vendrá muy, muy bueno. Y como cada semana, nos vamos a espartir semanada buena para todos. Buena semana hagamos del Dios con haberes buenos y salud cumplida. Paz para Israel y para todo el mundo. Vos rengracio a todos que estuvisteis aquí, muchos que vienen cada semana y muchos que vienen de vez en cuando. Todos son venidos en bonora aquí. Al vernos. Al vernos. Semana buena. Mucho. Pues gracias, por ser bueno. Todo el tiempo y la guerra tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré. Semana buena. Y por ti yo Anda viviré. buena. Cantaré, cantaré. Y por ti yo viviré.